Muy bien, estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar. Esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Una vez más, transmitiendo desde aquí, desde Lakeland, Florida, de Estados Unidos de Norteamérica. Así que le damos la bienvenida a nuestro canal. También le invitamos a que se suscriba para que sea también su canal y que active la campanita para que reciba una notificación cuando nosotros estemos compartiendo algún tipo de contenido por acá. Por lo general estamos transmitiendo en vivo, aunque también subimos contenido escrito en la comunidad del canal. Así que saludamos a los que se conectan en vivo a través del chat. Nos saludan, vamos a estar saludándolos en breve. Saludamos a todos, ¿verdad? Y hoy pues vamos a dar continuidad a los estudios escatológicos que venimos trabajando por aquí. Casi siempre estamos durante la semana haciendo al menos 1 o 2 videos con relación a lo que es un poco de escatología. Ustedes saben que trabajamos por aquí mayormente lo que es el lente preterista ortodoxo y que pues hemos venido trabajando desde el libro de Daniel. También estuvimos compartiendo un poco sobre Mateo 24. Les exhorto, les aconsejo que vayan y busquen esos estudios que yo creo que le van a servir bastante, sobre todo en esta serie de Apocalipsis, porque hay muchas referencias. Hoy vamos a estar viendo algunas de las referencias antiguo testamentarias que necesitamos realmente para comprender el lenguaje que estamos viendo en el capítulo 17, en diferentes capítulos de Apocalipsis. Y una gran parte de esos capítulos o pasajes de carga escatológica que necesitamos comprender, pues están en el libro de Daniel, que de hecho pues ya hicimos una serie con relación al libro de Daniel, y yo creo que eso pues le va a ayudar muchísimo a entrar entonces a lo que es Mateo 24 y ahora pues Apocalipsis, sobre todo desde esta perspectiva o desde este lente de interpretación, ¿ok? Saludamos también a Carmen de Marín, que nos saluda desde Venezuela. Saludamos a Leiter Panamito, Nazario Blanco, Lilian Abraham. Y a las personas que estén conectadas con nosotros, algunos saludan a través del chat, a los que no saludan, de todas maneras, los saludamos a todos. Si se me escapa alguno, vamos a tratar de repasar más tarde, pero vamos a tratar de pues redimir el tiempo y entrar en materia. Les invito también a que se remitan al capítulo 17, aquí la serie sobre Apocalipsis. Ya en el capítulo 17 hemos dedicado 2 videos, o sea, esta es la tercera parte. Así que realmente es un poco difícil resumir todo lo que hemos trabajado ya dentro del capítulo 17, por lo que pues les aconsejo que se remitan a esa primera y segunda parte para ponerse entonces al día con lo que estaremos trabajando hoy. Pero en la primera parte y en la segunda parte estábamos trabajando mayormente hasta ahora, estamos trabajando sobre la identidad de esta mujer o esta gran ramera también, como se le llama, una gran ramera, una gran prostituta, que a la vez, dice el versículo 18 del capítulo 17, es la gran ciudad, es una gran ciudad a quien también se le llama Babilonia. ¿Okay? Hemos estado trabajando dentro del contexto de todo el libro de Apocalipsis, delante de ese juicio del Hijo del Hombre contra la ciudad de Jerusalén apóstata que había desobedecido, que había quebrantado el pacto y que pues estaba finalizando su alianza, su pacto, como establecía el pacto, como establecía la alianza, los estatutos de su propio pacto, pues tenían unas consideraciones o unas cláusulas con relación a la desobediencia. Estuvimos leyendo sobre esto en Deuteronomio 28 y decíamos que era precisamente por eso que en el capítulo anterior, en el capítulo 16, pues veíamos que ahora era Jerusalén la que iba a recibir como la ciudad que representaba el pueblo del pacto, el pueblo que estaba en alianza con Dios, la ciudad que, como dice Pablo en Gálatas 4, Jerusalén la actual, también era la representante del pacto del Sinaí. Y este pacto, esta alianza, pues estaba llegando a su fin según los estatutos del propio pacto. Y el propio pacto determinaba que en caso de desobediencia, pues sobre el pueblo vendrían las plagas de Egipto. Y es el lenguaje que estamos viendo en el capítulo 16. También se hablaba del río Éufrates secándose, tipo de antítesis, un juicio a la inversa, ya que pues en un momento dado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue librado de Egipto a través del Mar Rojo, pudo salir, pudo ser libertado a través del Mar Rojo, pero ahora se utiliza una antítesis judicial desde la perspectiva de que pues no sería para libertar al pueblo, sino más bien
el río Éufrates se secaría para que viniesen, para que entrasen los ejércitos invasores. Y también esto les servía como un recordatorio, puesto que de la misma manera que ellos recordaban las plagas que habían venido sobre Egipto cuando estuvieron cautivos en Egipto, cuando eran pueblo de casa de servidumbre, pues ellos también estuvieron cautivos en un momento dado en Babilonia. Y precisamente Babilonia fue invadida por los ejércitos de Ciro a través del río Éufrates, donde pues se secó el río Éufrates, se desvió para lograr así penetrar entonces a Babilonia a través del río Éufrates. Y ellos fueron testigos de esa invasión. Así que ahora Jerusalén apóstata, convertido no solamente en una Sodoma, como se le dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, convertida no solamente en un Egipto, como se le dice también en el capítulo 11 de Apocalipsis, que se habían convertido la ciudad, la gran ciudad donde Cristo también fue crucificado, no puede ser otra que no sea Jerusalén, que en sentido espiritual, dice la Escritura en el capítulo 11, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. No solamente se había convertido en una Sodoma y en un Egipto, ahora vemos que en el capítulo 16 ya se viene haciendo la correlación, la correspondencia de un nuevo nombre. También se le llama Babilonia. Se ha convertido en una Sodoma, se ha convertido en un Egipto, se ha convertido en una Babilonia. Y con ese contexto entonces entramos en el capítulo 17. En el capítulo 17 estuvimos prácticamente leyendo esos primeros versículos y hoy vamos a repasar un poquito sobre esos primeros versículos y las cositas que estuvimos diciendo allí, repasar y entonces retomar el estudio sobre las relaciones que tenemos, ¿no? O las correlaciones que tenemos que hacer, las referencias antiguo testamentarias. Habíamos dicho que usted necesita estudiar, inclusive yo les dije que de tarea, ¿no? En sus casas, que por favor entonces estudiásemos el capítulo 50 y 51 de Jeremías y que debíamos de estudiar también como referencia el capítulo 16 y el capítulo 23 de Ezequiel. Eso lo estuvimos leyendo. La semana pasada pues estuvimos leyendo el capítulo 16 y el capítulo 23 de Ezequiel para que viésemos ese lenguaje que se estaba sencillamente repitiendo ahora en el capítulo 17 contra Jerusalén la apóstata. Y también les había dicho que debíamos de leer el capítulo 7 de Daniel, relacionándolo con el capítulo 13 de Apocalipsis, porque ahora vamos a ver también no solo a la mujer, sino a una bestia. La mujer está cabalgando sobre una bestia. Son dos elementos diferentes. La mujer representa una cosa y la bestia representa otra, ¿ok? Así que bueno, saludamos a todos los que están por aquí en el chat. Vamos inmediatamente a la lectura del capítulo 17 de Apocalipsis para entonces comenzar a repasar brevemente sobre esos primeros versículos que estuvimos leyendo y regresamos entonces con lo que tenemos para hoy. La semana pasada estuvimos viendo la correlación o las referencias antiguotestamentarias referentes a lo que es Ezequiel 16 y Ezequiel 23, donde claramente allí se le manifiesta y se utiliza el mismo lenguaje de ramera, de prostituta, de adúltera a Jerusalén en un momento dado, cuando venía un juicio previo a lo que estamos viendo. Pero lo traemos a relación porque pues se está viendo el mismo lenguaje y dentro del mismo contexto, ¿no? Jerusalén en un momento dado se ha prostituido, ha hecho alianzas con pueblos extraños. A estos pueblos la Escritura le llama sus amantes. Y es el mecanismo que Dios ha utilizado siempre, tanto con Samaria como con Jerusalén. Ellas entraban en pacto, ellas fornicaban con estos amantes, con estas ciudades, y luego Dios utilizaba esos mismos amantes para destruirlas. Y es el contexto que estamos viendo nuevamente aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde esta ramera, la gran ciudad, como se le llama en el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad. Así que por regla de la primera mención, en el capítulo 11, versículo 8, es donde se utiliza este término por primera vez, la gran ciudad, y se refiere a la ciudad donde Cristo también fue crucificado. ¿Okay? En el capítulo 16 también se habla nuevamente, se utiliza nuevamente el término la gran ciudad para referirse a esta ciudad sobre la cual estaban viniendo ahora, tenían que venir los juicios,
las plagas que se habían dado en Egipto y que también se había convertido en una Babilonia. No podía ser otra ciudad que no fuese Jerusalén, puesto que era Jerusalén la que se encontraba amarrada en pacto, en una alianza que determinaba, o sea, las cláusulas de ese mismo pacto determinaba que precisamente eso era lo que le iba a suceder en caso de desobediencia. Lo que recibió Egipto, ustedes lo van a recibir, ¿no? Así que dentro de ese contexto, leemos rápidamente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estas copas las estamos leyendo ya desde el capítulo anterior, desde el capítulo 16. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Una sentencia. Es un asunto judicial. Hay una sentencia contra la gran ramera, la gran prostituta. Es el mismo concepto, es el mismo término que se ha aplicado una y otra vez. O sea, esto lo estuvimos analizando la semana pasada. Esto no es una casualidad. Esto no es algo que se da en una ocasión y no vuelve a repetirse, sino que a través del texto bíblico en el Antiguo Testamento, en diferentes partes, diferentes profetas, Isaías, pero en Ezequiel es muy marcado. El capítulo 16 y el capítulo 23 estuvimos analizando y viendo cómo una y otra vez, de manera repetida, con un lenguaje altamente, inclusive un lenguaje altamente sexual, se le llama a Jerusalén prostituta, se le llama ramera, se le llama adúltera, una y otra vez. Y aquí estamos viendo el mismo lenguaje para referirse a la mujer o a la gran ramera, que luego se dice que es la gran ciudad, ¿okay? La que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Y cuántas interpretaciones hemos visto? Recuerden que Jerusalén se había convertido en la nueva Babilonia. Jerusalén, la apóstata, ahora había venido a ser Sodoma, Egipto y Babilonia. Y Babilonia es de quien se dice en el capítulo 51 de Jeremías que está sentada sobre las muchas aguas. Pero no solamente eso. No tenemos que ir ni tan siquiera tenemos que ir al Antiguo Testamento para buscar la referencia de esto. Ni tan siquiera tenemos que ir a otro lugar del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ni tan siquiera tenemos que ir a otro capítulo del libro de Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis nos dice, ¿okay? El ángel, no Moisés, no Juan, sino el ángel nos da exactamente la interpretación de qué son las muchas aguas sobre las que estaba sentada esta mujer, esta ramera, ¿ok? En estos días estaba viendo un canal de un judaizante que decía que la ciudad era Nueva York. Nueva York, porque Nueva York es muy pecaminosa y está sentada sobre las muchas aguas y está representada con la estatua de la libertad, que es una mujer que está allí al lado del río Hudson, Liberty Island allí. Y uno ha escuchado todo tipo de cosas, pero bueno, el ángel interpreta y dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Anote por ahí, anótelo, ¿ok? La mujer, la ramera, la ciudad está sentada sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, ¿ok? Ese es el asiento de ella, ¿cierto? Perfecto. El asiento de ella son las muchas aguas. Vamos al versículo 3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahorita vamos a ver la referencia de Apocalipsis 13 y de Daniel 7. Pero ¿qué estamos viendo? Que la mujer no solamente está sentada sobre las muchas aguas, ahora se dice que está sentada sobre una bestia. Y vamos a ver luego
con más detalles también, de la misma manera que estamos viendo los detalles de esta mujer, los detalles de esta ramera, de esta prostituta, también vamos a ver más adelante los detalles de esta bestia. Pero con la descripción que se nos da de los 10 cuernos y las 7 cabezas, tenemos una referencia directa a Apocalipsis 13, versículo 1, esa bestia que sube del mar, que es exactamente la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, el cuarto imperio, el imperio que vendría después del imperio de Grecia. Tenemos allí al imperio romano surgiendo. ¿Y qué sucede? Que cuando decimos que esta mujer, esta ciudad está sentada sobre esta bestia que es el imperio romano, hace total coherencia que a ese imperio romano también se le llame las muchas aguas, porque un imperio no es una sola nación. El imperio romano abarcaba pueblos, muchedumbres, lenguas. El imperio abarcaba diferentes pueblos, diferentes lenguas, muchedumbres. Estaban cobijados bajo el imperio, bajo la bestia. Y se nos dice, utilizando las dos referencias, la gran ciudad, la mujer, la prostituta, la gran ciudad está cabalgando, está sentada, cabalga sobre las muchas aguas, cabalga sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las muchas aguas es el equivalente de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque es donde se sienta la mujer. Y vamos a ver más tardecito la correlación desde Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 17 para que veamos que esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, óigalo bien, fue el imperio romano, la Roma imperial. ¿Ok? Lamentablemente yo tengo que decirlo y me duele ver la realidad que se vive en la escatología cristiana del pueblo evangélico, donde la gran mayoría son futuristas dispensacionalistas. ¿Okay? Pero no hay manera que usted haga una correlación desde Daniel capítulo 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, y usted me hable a mí de que la bestia de Apocalipsis 13 es una bestia futura que va a surgir en el mundo en el 2000, no se sabe cuándo. Y lo vamos a probar por la escritura. Esto no es cuestión de opiniones, esto no es cuestión ni tan siquiera de lentes escatológicos. Yo me conozco los lentes escatológicos y conozco las posturas de lentes escatológicos. El detalle no es venir aquí a decir, hay diferentes lentes escatológicos y yo soy preterista o yo soy historicista o yo soy futurista. El detalle es venir aquí y probar por las escrituras, utilizando correspondencia bíblica, analogía de la fe, donde la escritura interpreta escritura, sin que entre en materia de contradicción. Y podamos probar entonces, usted me prueba a mí utilizando la escritura que esa bestia no se trató en efecto del imperio romano, sino que se trata de un imperio que va a surgir luego en el mundo. En el 2000 no se sabe cuándo. Esa es la fecha de los futuristas. El 2000 no se sabe cuándo. ¿Okay? La mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y habíamos visto ya la ropa sacerdotal. Usted puede buscar en Éxodo 28, puede buscar diferentes pasajes en el Antiguo Testamento, mayormente en ese capítulo 28 de Éxodo, donde se muestran las vestiduras de los sacerdotes. Y allí usted va a notar que las vestiduras de los sacerdotes y el orden arónico, o sea, del sumo sacerdote, era precisamente esta vestimenta. ¿Okay? Vestimenta de púrpura, de escarlata y adornada de oro. Y vimos y estuvimos leyendo todos los adornos que habían en oro, toda la indumentaria
toda la indumentaria sacerdotal estaba enchapada de oro o bañada en oro o era hecha de oro macizo. Y se utilizaba precisamente esos colores, ¿ok? Las piedras preciosas, las perlas y todo lo demás, toda la indumentaria, incluyendo el cáliz de oro. No solamente el cáliz de oro es una referencia a Jeremías 51, donde Babilonia es el cáliz o la copa de Dios, sino que aún en el Antiguo Testamento vemos que el sumo sacerdote también utilizaba una copa, un cáliz de oro para las libaciones o para las ofrendas líquidas. ¿Okay? Así que estamos viendo una antítesis donde ahora Jerusalén, que es la ciudad que representa a ese pueblo, la ciudad que representaba, estaba todo este sistema religioso que estaba corrompido y que estaba encochinado, como yo digo, con el imperio, porque ya inclusive el sacerdocio era, y el puesto del sumo sacerdote era un puesto político. Estas personas ya ni tan siquiera venían directamente del linaje de Aarón. Esto ya se estaba trabajando a nivel político. Todos eran puestos que se compraban y con alianzas políticas y con influencia, pues ya se lograban alcanzar. So que estábamos delante de un sistema religioso totalmente corrupto que estaba representado en esa ciudad. No solamente el sistema religioso, sino un pacto completo que Pablo dice en Galatas 4 que estaba representado en esa ciudad. Y esa ciudad o esa mujer, como Juan la ve, porque Juan no está viendo la ciudad, Juan está viendo la mujer. Él luego en el versículo 18, vamos a verlo por aquí rapidito, al final del capítulo, que el ángel le dice, la mujer que has visto es la gran ciudad. O sea, Juan está viendo a esta mujer vestida con las ropas sacerdotales. Juan está viendo a la mujer vestida con las ropas sacerdotales. Y habíamos dicho que lamentablemente la mayor interpretación que hay allá afuera o la más popular es con relación a que la gran ramera se trata de una entidad futura que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana porque están vestidos así, porque se visten de escarlata, de púrpura, hay mucho oro en el Vaticano, en la Iglesia Católica, pero entonces pasan por alto la relevancia de audiencia. O sea, cuando la audiencia de Juan lee la carta y la carta de Juan dice, aquellas iglesias que estaban en Asia, ¿ok? Porque la carta de Juan tiene un remitente. Cuando usted comienza a leer Apocalipsis, dice, yo Juan, el remitente, y tiene unos destinatarios, ¿ok? Que nosotros aprendemos de ella, claro está, pero esos destinatarios tienen una relevancia que usted no se la puede quitar. Los destinatarios allí dice a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando ellos recibieron eso, no había manera posible de que ellos, independientemente, nosotros asumimos y presuponemos una fecha temprana en la datación del libro de Apocalipsis, ¿ok? Previo al año 70. Pero independientemente de que usted crea que fue escrita en el 85 al 96, digamos, es mayoritariamente lo que se considera como la fecha tardía o la otra opción, ¿no? Independientemente, la audiencia de Juan al recibir la carta no podía pensar en la Iglesia Católica Romana porque la Iglesia Católica Romana no existía. Lo único que existía, que ellos conocían, que se vestía de esa manera, era el sacerdocio de ellos. La cúpula religiosa de Jerusalén se vestía así. ¿Ok? Esto es lo primero que usted tiene que entender, aparte de otras cositas que vamos a estar trabajando más adelante. Saludamos también al pastor Ángel Torres del canal La Verdad sobre la Mesa. Waldimir, Dios te bendiga mucho. Qué bueno verte por aquí. Genoveva, Dios le bendiga mucho. Y a los que van llegando, saludos a todos, ¿no? Lo mismo estuvimos hablando cuando trabajamos el capítulo 16, lo relacionado a la bestia y el falso profeta, que provienen también del capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia que sube del mar, Roma, y la bestia que subía de la tierra, Jerusalén. Y esa bestia que subía de la tierra era, en el capítulo 16, el falso profeta. La estructura, el organismo religioso se había convertido en un falso profeta que llevaba al pueblo al culto hacia el imperio, a la idolatría, a venerar al imperio, a que le rindiesen lealtad y fidelidad al imperio y no a Dios. Pero en ningún momento podemos utilizar Apocalipsis. No hay manera exegética posible
de utilizar Apocalipsis para que usted me diga que el falso profeta, porque se menciona como un hombre, como una persona, se le atribuye eso, se le atribuye personalidad. Se trata de una persona en realidad. ¿Qué vamos a hacer con la mujer? La mujer se trata de una persona en realidad. La mujer representaba una ciudad. Cuando hablamos del falso profeta, el falso profeta representaba esa misma ciudad que era la representante a su vez de todo el organismo religioso que estaba coludido con el imperio, que estaba encochinado y que estaba delante de esa primera bestia, delante del imperio, ¿ok? Ejerciendo la autoridad de Roma, porque ella no tenía autoridad inherente, y desviando a los moradores de la tierra a que adorasen al imperio. Se les preguntó de frente, ¿qué ustedes quieren que se haga con su rey? Y dijeron ellos, nosotros no tenemos otro rey, sino el César. Su fidelidad estaba con el imperio y con el César. ¿Ok? Así que de los capítulos y de los pasajes que estuvimos trabajando, aparte de Ezequiel 16, de Ezequiel 23, yo les dije a ustedes que teníamos que también trabajar Jeremías. ¿Lo recuerdan? Jeremías 50, 51. Mayormente yo les mencioné el 51, pero el 50 y el 51 están entrelazados. ¿Ok? Y no solamente Jeremías 50 y 51, sino que también les había dicho que teníamos que trabajar con Daniel capítulo 7 y utilizarlo en correlación con Apocalipsis capítulo 13. ¿Ok? Así que vamos a regresar nuevamente al capítulo 17 para que veamos algo, antes de que se me olvide. Esta ramera, esta ciudad, está sentada sobre las muchas aguas, ¿ok? También está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Las muchas aguas están representadas ¿dónde? En la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque es donde se sienta. Y te está diciendo, ella se sienta sobre las muchas aguas. Ella se sienta sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ves? Y las muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, porque el imperio, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, estaba compuesto de diferentes pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El imperio dominaba una vasta región, ¿ok? Una vasta región. Y con relación a este imperio, mire lo que iba a suceder en un momento dado. Líderes de esa bestia aborrecerán a la ramera, aborrecerán a la ciudad en un momento dado, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Ok? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Lo mismo que hacía Dios y que vimos que hizo en Ezequiel 16, en Ezequiel 23, que utilizaba a los amantes de ellos, a los amantes de un momento dado Samaria y a los amantes de un momento dado Jerusalén, era precisamente lo que Dios utilizaba para, cuando estaba dispuesto por Dios, entonces traer esos amantes, traer esos pueblos sobre ella en juicio. ¿Ok? En este caso estamos viendo que el amante de turno de la prostituta Jerusalén, la Jerusalén apóstata, el amante de turno era Roma, era el imperio romano. ¿Ok? Era el imperio romano sobre el cual cabalgaba esta ciudad, esta gran ciudad que está vestida en ropas sacerdotales. ¿Ok? Y que tiene un nombre en la frente y todo. Parece un sumo sacerdote. Lo único que es la antítesis del sumo sacerdote. Está vestida como un sumo sacerdote, tiene el nombre en la frente, tiene una copa en su mano. Es una antítesis del sumo sacerdote. Y está cabalgando, esta ciudad cabalga sobre la bestia, cabalga sobre las muchas aguas, cabalga sobre el imperio.
Pero en un momento dado, ese imperio que era su amante de turno, como Dios ya había hecho anteriormente, ese imperio que era su amante de turno, se viraría en contra de ella para destruirla, para devorarla y para quemarla con fuego. Usted no necesita ser un experto en historia, aunque lamentablemente tengo que decirlo. La escatología en el pueblo evangélico está a un nivel de ignorancia brutal, brutal. Yo hago eco de esas palabras que estuvo mencionando el pastor Gilberto Miguel Rufat cuando estuvimos compartiendo con el pastor Ángel Torres en su canal. Que muchas veces es frustrante porque nos damos cuenta de que la ignorancia es brutal. O sea, no es promedio, es brutal. Es una cosa preocupante. No solamente en escatología, en historia. Historia. Hay hermanos que yo les explico esto y les digo esto y dicen, pero es que Jerusalén va a ser destruida. Y digo, usted no sabe que Jerusalén fue totalmente destruida. Bueno, el templo fue destruido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús dijo que iban a destruir el templo y lo destruyeron, ¿verdad? De historia universal no conocen. Entonces es difícil. Porque para comprender un poco, por ejemplo, el libro de Daniel, que lo vamos a estar tocando ya mismo, sobre estos imperios que vendrían y que en efecto vinieron tal y como Daniel lo profetizó. ¿Y cuál era ese cuarto imperio, esa cuarta bestia, que es la que estamos viendo ahora? Que surge del mar en el capítulo 13 y que está trayendo a la bestia esta, a la ramera. Es la misma bestia, es el imperio romano. Necesitamos no solamente manejar un poco de escatología, también historia universal. Cualquier persona que conozca un poco de historia universal sabe que fue eso precisamente lo que sucedió. El imperio romano en un momento dado le hace sitio a Jerusalén, invade a Jerusalén, la destruye, destruye su templo, de su templo no queda piedra sobre piedra y la quema a fuego. ¿Okay? La bestia en un momento dado se vira en contra de la mujer, se vira en contra de la ciudad y la devora sus carnes, las destruye y la quema a fuego. Eso fue lo que sucedió, exactamente el cumplimiento de lo que estamos leyendo en el capítulo 17. Pero claro está, cuando usted tiene, ¿verdad? Un solo lente escatológico, porque usted es futurista dispensacionalista y punto, o futurista en general, futurista y punto, y ya. Pues, y usted no está dispuesto a verlo así, usted no está dispuesto y punto, porque eso le crea problemas en su paradigma, el paradigma que usted diseñó. Pues mire, sencillamente usted entra en disonancia cognitiva. ¿Ya? La disonancia cognitiva está en todas partes, en todas partes. ¿Ok? Usted se da cuenta, una persona que está en disonancia cognitiva rehúsa trabajar el texto bíblico a la luz del texto bíblico. Porque el texto bíblico va a confrontar ese paradigma futurista. Le va a decir no. Daniel no está hablando de eso. Juan no está hablando de eso. Así que no solamente teníamos que considerar Ezequiel 16, Ezequiel 23, sino que también teníamos que considerar Jeremías 50 y 51. Vamos a ver si consigo una referencia más. Tenemos por aquí Jeremías 51. Vamos a compartirlo de pronto. Vamos al capítulo anterior. Déjame ver si podemos. 50. Vamos al capítulo 50. Jeremías 50. Profecía sobre Babilonia. ¿Cierto? Era la profecía que venía contra Babilonia. ¿Ok? Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Esa profecía contra Babilonia comienza en el 50 y se extiende hasta el 51. ¿Ok? Y en el 51
Vamos allá a la última porción, versículos finales, y dice lo siguiente. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Por qué traigo esto? Porque yo les dije a ustedes, ¿cierto?, que para entender Apocalipsis 17 a la luz de las Escrituras, yo pude desde el primer día decirle: mire, la prostituta es Jerusalén y la bestia es Roma. Esa es la interpretación que yo entiendo, porque pues más o menos yo he leído y yo creo que yo hago una interpretación preterista y eso es lo que hay. Vamos para adelante. Próximo capítulo. ¿Cierto? Pero a mí me preocupa que las personas también entiendan de dónde salen estas interpretaciones. ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué llegamos a las conclusiones que llegamos? Porque yo me las imagino, porque yo me las creo, porque es la especulación que yo tengo, es el paradigma que yo me estoy haciendo en mi mente, es lo que satisface mi lente de interpretación, o realmente hay base escritural para llegar a esta conclusión. Una gran cantidad de Judá, del cautiverio de Judá, se quedó en Babilonia. Y la profecía de Jeremías decía: viene juicio contra Babilonia. Dios utilizará a los medos y a los persas para destruir a Babilonia. Salgan de ella, salid de Babilonia. Viene juicio sobre ella. Salgan de Babilonia para que ustedes no reciban el castigo. Y ahora se está utilizando el mismo lenguaje sobre Jerusalén. Yo no me lo estoy inventando. Fíjese que yo no dije yo creo, me parece, tal vez debe de ser. Estamos estudiando la escritura a la luz de las escrituras. Otra cosa que vamos a ver es, y que guarda relación, la bestia y las características de la bestia que está cabalgando esta ciudad. ¿Okay? Estuvimos trabajando Ezequiel 16, Ezequiel 23, Jeremías 50, Jeremías 51, y yo les había dicho, ustedes necesitan también estudiar Daniel capítulo 7. Todo eso, Moisés, sí, porque yo necesito que la conclusión a la que usted llegue sea una conclusión escritural. No que Moisés dice que la gran ramera fue Jerusalén apóstata. ¿Okay? Que fue aquella Jerusalén destruida en el año 70. ¿Okay? Y que el juicio que vino sobre Jerusalén y la destrucción de Jerusalén fue en efecto el cumplimiento de lo que estamos leyendo, esa sentencia en el capítulo 17 y la destrucción del capítulo 18. ¿No? Usted tiene que analizar desde una perspectiva escritural. Digo, usted no tiene. Yo no quiero obligarlo a usted. Si usted quiere mañana o pasado mañana, el día que usted quiera asumir cualquier otra interpretación, usted es libre de hacerlo, ¿no? Yo hago una propuesta escritural y hago un llamado a que nuestras interpretaciones sean derivadas de las escrituras. Pero si usted quiere utilizar los Simpsons, ¿okay?, los muñequitos, los Teletubbies, para interpretar Apocalipsis, usted puede hacerlo, ¿entiende? Es un asunto suyo. Así que les había dicho que necesitábamos conocer el capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué?
Vamos a lo siguiente. La descripción de la bestia que va cabalgando la mujer también nos ayuda a ubicarnos en tiempo y en espacio. Tiempo y espacio. ¿Ok? Nos dice el capítulo 17, versículo 3, que la mujer, o sea, esa ciudad, la gran ciudad, está sentada, está cabalgando sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? 7 cabezas y 10 cuernos. Escarlata, nombres blasfemia, con 7 cabezas y con 10 cuernos. Vamos a ver de dónde viene esa referencia. Vaya usted en su Biblia por ahí, marque un momentito Apocalipsis 17, versículo 3, ¿verdad? Y busque Apocalipsis capítulo 13. Vaya al capítulo 13 de Apocalipsis. Deje marcado Apocalipsis 17, versículo 3. Una bestia escarlata, con nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Eso es lo que dice Apocalipsis 17, versículo 3. Usted lo marcó. Entonces regresamos un momentito. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. En el mismo libro, en Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Okay? Estamos viendo que la bestia del capítulo 17 es la misma bestia del capítulo 13. ¿Okay? La primera bestia que vemos en el capítulo 13, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y un nombre blasfemo. ¿Ok? Y un nombre blasfemo. Ahora, esa bestia que estamos viendo en el capítulo 13, que es la misma del capítulo 17, tiene semejanza de leopardo, de oso y de león. ¿Ok? ¿Por qué esa bestia del capítulo 13, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y un nombre blasfemo, que es la misma bestia que está cargando a la mujer, a la prostituta, a la gran ciudad del capítulo 17, es la misma bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y un nombre blasfemo? ¿Ok? ¿Por qué, aparte de las 7 cabezas, los 10 cuernos, el nombre blasfemo, tiene apariencia de leopardo, los pies como de oso y su boca como de león? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto de Apocalipsis hablando de bestias? Tenemos que ir entonces al libro de Daniel. Vayan conmigo al libro de Daniel. Vayan conmigo al libro de Daniel. Por eso yo les dije que ustedes necesitaban también repasar el estudio bíblico que estuvimos trabajando sobre Daniel. Y si usted no ha visto el estudio bíblico de Daniel y está estudiando con nosotros Apocalipsis, yo le recomiendo que tome una pausa y que vaya y que estudie el estudio completo del libro de Daniel, porque eso lo va a poner en una mejor posición para entender Apocalipsis, ¿ok? Capítulo 7 de Daniel, Daniel está viendo y está relatando una visión y dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Ok? Y 4 bestias grandes. ¿4 qué? Bestias. Ese concepto, ese término de llamarle bestias en Apocalipsis proviene de Daniel. ¿Ok? Y vamos a ver que Daniel, ahora en el capítulo 7, le llama bestias a lo que en el capítulo 2 le llamó imperios. O sea, son imperios. Eran bestias grandes, diferentes la una de la otra. Y subían
del mar. ¿De dónde sube la bestia del capítulo 13, versículo 1? ¿De dónde sube la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1? Sube también del mar. Juan está viendo una bestia, pero Daniel ya había visto esa bestia que Juan está viendo ahora en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a verlo. Dice Daniel lo siguiente: la primera bestia era como de león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Otra bestia, semejante a un oso. ¿Okay? Después de esto miré y he aquí otra, una tercera bestia, semejante a un leopardo. ¿Ok? Y después de esta, después del leopardo, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Él vio una bestia representada como un león, vio otra bestia representada como un oso, vio otra bestia representada como un leopardo y vio la cuarta bestia. ¿Ok? Las cuatro bestias, incluyendo la cuarta, salían del mar. La cuarta bestia dice que es espantosa y terrible. ¿Ok? La cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Y tenía 10 cuernos. Vamos a compartir algo con ustedes. Que lo estuve compartiendo cuando estuvimos trabajando la serie sobre Daniel. Pero a ver si de esta forma lo tenemos ahí. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. Porque yo he dicho varias veces, el futurismo tiene problemas con Daniel. Tiene problemas serios con Daniel. Porque Daniel escribe con relación a un periodo específico de tiempo. Daniel recoge unas profecías sobre un periodo de tiempo que transcurre entre el imperio de Babilonia, no antes de Babilonia, absolutamente nada antes de Babilonia. Daniel no escribe nada que tenga que ver con un imperio anterior o previo a Babilonia. Nada. Daniel escribe con relación a lo que sucedería en un periodo de tiempo específico que transcurriría entre Babilonia y el imperio o la cuarta bestia. Que Daniel dice es grande, es espantosa, es diferente a las anteriores y tiene 10 cuernos. ¿Ok? Sale del mar, tiene 10 cuernos, es espantosa, terrible y diferente a las anteriores. El león representaba al imperio de Babilonia. El oso representaba al imperio de los medos y los persas. El leopardo representó al imperio de Grecia, al imperio griego. ¿Ok? Y la cuarta bestia, que Daniel ve, la cuarta bestia, dice, y vi entonces la cuarta bestia, que la describe espantosa, 10 cuernos, diferente a las demás, que es sencillamente una recapitulación del capítulo 2,
donde se había visto la estatua. Babilonia, el oro, el imperio de los medos y los persas en la plata, el imperio de Grecia en el bronce, y las piernas y la parte de los pies cosidos con barro representando a Roma, o el cuarto imperio o la cuarta bestia. Fíjese que Daniel en el capítulo 7 no ve 5 bestias. Él vio solamente 4 bestias. Él no vio ninguna bestia previo a Babilonia y tampoco vio absolutamente nada después de la cuarta. Y la cuarta era Roma. La cuarta vino a ser Roma. Fue Roma. Ese es el problema que tengo con el futurismo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tengo problemas con el futurismo. ¿Por qué? Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis nuevamente. La cuarta bestia de Daniel era diferente a todas las demás. Subía del mar y tenía 10 cuernos. Era el cuarto imperio. El imperio que vendría después del leopardo. Él ve salir al león, luego ve salir al oso y luego ve salir al leopardo. Y luego del leopardo ve salir a la cuarta bestia. O sea, él ve salir a Babilonia, a los medos, a los persas, a Grecia y la cuarta bestia. Ahora Juan está en el tiempo de Roma escribiendo. Juan está en el tiempo de la cuarta bestia. Ya el tiempo de Grecia había pasado. Juan está dentro ya del imperio de la cuarta bestia. Ya Juan está dentro del cuarto imperio. Y Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, de donde mismo subía la bestia de Daniel. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Los mismos cuernos que tenía la bestia de Daniel. Daniel no dijo que esa bestia vendría en el 2000 no se sabe cuándo. Daniel no dijo, esa bestia viene en el 2000 no se sabe cuándo. Daniel dice, yo veo el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia. En orden cronológico progresivo. Una secuencia. ¿Ve? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, el imperio de Grecia, que ya había pasado. Y sus pies como de oso, el imperio de los medos y los persas, que también había pasado y le precedía, o le había precedido al imperio de Grecia. Y su boca como de león, el imperio de Babilonia, que había precedido al de los medos y a los persas, y a su vez había precedido al de Grecia. Daniel dijo, era espantosa y diferente a los demás. Y Juan la está viendo y dice, es una mezcla de los demás. O sea, tiene todavía elementos de los imperios anteriores. Pero fíjense que son los imperios que le han precedido de manera inmediata. Y aquí el futurismo tiene un problema que quiere ignorar, que lo obvia. Es muy difícil que entren a trabajar con esto, con el capítulo 13, versículo 2. ¿Por qué la bestia del capítulo 13? ¿Por qué? ¿Por qué la bestia del capítulo 13? Si usted dice que Apocalipsis 13 habla de eventos futuros, ¿por qué en el 2000 no se sabe cuándo va a surgir un imperio que ya no sería el cuarto? Ya no sería el cuarto imperio, ya no sería la cuarta bestia. ¿Por qué va a surgir un imperio en el 2000 no se sabe cuándo que tenga apariencia de los imperios que habían precedido a la Roma imperial? Odio. Ok. Le estaba diciendo a Leina que ella mencionaba y decía, no solamente, ella mencionó por aquí, vamos a regresar. Vamos a regresar, me disculpan por eso. Juan no menciona otro imperio futuro fuera del cuarto. Y yo le decía a Leina, no solamente Juan, el problema no es solamente Juan.
El problema es que Daniel no menciona ningún otro imperio fuera del cuarto. Daniel menciona 4 imperios nada más. ¿Sí? Inclusive en el capítulo 10 de Daniel usted lee lo siguiente. Hay una batalla donde Miguel interviene contra el príncipe de Persia. En ese entonces, ese imperio que estaría dominando sería el imperio de los medos y los persas. Luego, finalizando ese capítulo, dice, y después del príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia, porque Grecia era ese leopardo que vendría después de los medos y los persas. Eso es historia universal. Ahora en el capítulo 12 de Apocalipsis vemos a Miguel peleando contra el dragón. ¿Ve? De la misma manera que los medos y los persas tuvieron una autoridad espiritual sobre el imperio con la que Miguel tuvo que pelear, el príncipe de Persia. Y de la misma manera que luego del de Persia vendría el de Grecia y Miguel tendría que pelear contra el príncipe de Grecia también. Vemos ahora en el capítulo 12 a Miguel peleando con el príncipe de Roma, que vendría después del príncipe de Grecia. Solo que ahora no se le llama el príncipe de Roma, se le llama el dragón. Y este dragón opera con 2 bestias. Y en el capítulo 13 estamos viendo la primera bestia. Y esa primera bestia que vemos en el capítulo 13 es la 4ª bestia que había profetizado Daniel, que vendría. Ahora necesito que un futurista con honestidad me explique cuál es el malabar que usted tiene que hacer para secuestrar Apocalipsis 13, versículo 2, donde dice claramente que esa bestia tiene apariencia de leopardo, de oso y de león. Los imperios que habían precedido a Roma de manera inmediata en orden cronológico regresivo. ¿Cuáles son los malabares exegéticos que usted tiene que hacer para decirme a mí que esa bestia que sale del mar es una bestia futura, es un imperio futuro que vendrá en el 2000 no se sabe cuándo, que ya no sería la 4ª bestia, ya no sería la 4ª bestia, porque ¿cuántos imperios más no han existido después del imperio de Grecia? ¿Cierto? Pero ¿cómo usted llega a la conclusión entonces? ¿Cuál es el malabar exegético que usted hace para decirme, Moisés, Apocalipsis 13 habla de un imperio que va a venir sobre el mundo en un futuro? Eso no ha sucedido. Eso no fue Roma. Entonces, ¿cómo es que ese imperio que va a venir en un futuro tiene las características, según el versículo 2, de Grecia, de los medos y los persas y de Babilonia, que fueron exactamente los imperios que preceden a Roma imperial y que fue exactamente el orden cronológico que había profetizado Daniel? Fíjese que Daniel dice el león, el oso, el leopardo y la 4ª bestia. Ahora Juan está viendo la 4ª bestia con características de leopardo, de oso y de león. O sea, es que cuando usted no quiere verlo, por eso dijo ahorita, hay deshonestidad y hay disonancia cognitiva, la hay. Si usted me dice a mí que tú lees el capítulo 7 de Daniel y que tú estás viendo con tus ojos ahí que Daniel dice, viene primero el león, después el oso y después el leopardo y luego viene la 4ª bestia. Y ahora tú estás leyendo el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis y tú me dices a mí que ahí no hay nada que buscar, que eso es casualidad, que esa bestia precisamente tiene elementos de los imperios anteriores,
de leopardo, de oso y de león, pero que en realidad no se trataba en efecto del cumplimiento de la profecía de Daniel. Hay deshonestidad, la hay, tiene que haber deshonestidad, porque eso, como dicen en el campo, eso se cae de la mata. Juan está viendo en el capítulo 13 el cumplimiento de la cuarta bestia que había visto Daniel. Y vemos todas las similitudes. Tienen 10 cuernos, persiguen a los santos, opera por 42 meses, todo. Es lo mismo. Es la misma bestia en efecto. Ahora, ¿por qué es importante en el estudio del capítulo 17? Porque entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esta gran ciudad, esta ramera, esta mujer está sentada sobre el imperio romano. ¿Ok? Estuvo sentada sobre el imperio romano. Vi a una mujer sentada sobre una bestia llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y también estaba sentada sobre las muchas aguas. Y las muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿No es eso acaso lo que abarca un imperio? El imperio romano, que abarcaba pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, era sobre lo que se sentaba esa gran ciudad, esa ramera. Y manifiesta de plano la relación que había entre la ramera y la bestia, que la vemos también ya en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero ¿cuál imperio según ellos? El Sacro Imperio Romano. Ellos dicen que en un futuro, de alguna manera, hay una Roma restaurada, resucitada. Porque Apocalipsis dice, vi la bestia que era, que había sido y no es, como que sube del abismo, como una resurrección. Pero el problema es que la Roma imperial resucitó. En un momento dado hubo prácticamente un colapso de Roma, que se pensaba que el imperio no se sostenía. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque ya estamos casi llegando allí. Y vamos a ver entonces que Roma resucita, por así decirlo. El imperio, la bestia, que ya se hacía por muerta, que había sufrido una debacle prácticamente, entonces resucita. Pero ellos ven que no, que esta bestia es futura y que la marca que vemos en el capítulo 13, también eso es futuro, eso tiene que ser futuro, eso es un microchip, eso es nanotecnología, eso es el Neuralace de Elon Musk, eso es biotecnología con el iris, con algo, o sea, tienen que hacer el secuestro y el traslado al futuro. Porque en el momento que usted reconoce que esa bestia fue el cumplimiento de la cuarta bestia que profetizó Daniel y que en efecto, escuche, que en efecto fue Roma, fue pasado, se acabó la aventura. Se acabó la aventura esta de que va a ser un microchip, de que va a ser esto, de que va a ser lo otro. No. Ahí entonces tienen que lidiar con la situación de que ¿qué hago entonces con mi futurismo? ¿Qué hago con mi futurismo? No, primero muerto que preterista. Lo mismo que pasa en Daniel. O sea, ¿cuántas veces usted no ha escuchado que un supuesto... Daniel ni tan siquiera habla de un anticristo. El concepto de anticristo es ajeno al Antiguo Testamento. Daniel habla de un cuerno pequeño que se levanta en el tercer imperio y de un cuerno pequeño que se levanta en el cuarto imperio. Pero con relación al cuerno pequeño que se levantaba en el tercer imperio que era Grecia, que fue Grecia, Daniel dice, no hará caso del amor de las mujeres. Será un hombre entendido en enigmas. Y eso es lo que usted escucha con relación a un supuesto anticristo que va a venir en el 2000 no se sabe cuándo. Dice, pero ¿y por qué tú estás secuestrando lo que dijo Daniel sobre el cuerno pequeño que surgiría y que surgió, que ya pasó en el tercer imperio que fue Grecia? Ese hombre que se levantaría
Cuando tú lees Daniel, ese hombre que se levantaría, entendido en enigmas, que no haría caso del amor de las mujeres, se levantaría en el periodo del tercer imperio. No se levantaría en el 2000 no se sabe cuándo. ¿Ven lo que yo digo? El futurista muchas veces es deshonesto porque la disonancia no le permite tomar el texto bíblico con honestidad y decir, mira, eso no se puede aplicar. Yo puedo hacer un idealismo, yo puedo decir de la misma manera que sucedió en un pasado, pues yo creo, yo pienso, yo considero que se puede repetir, pero la Biblia no dice eso, ¿ok? La Biblia manifiesta el cumplimiento que tuvo. Si usted quiere idealizarlo y decir, bueno, yo creo que va a suceder nuevamente, pues perfecto. Eso encaja en diferentes puntos de vista, en diferentes maneras de interpretar. Pero yo la deshonestidad que veo es cuando se pasa por alto la fuerza del cumplimiento. ¿Ves? Se pasa por alto. Sí, yo creo, claro, que en el 70, claro, la destrucción del templo, tú sabes, sí, eso tuvo su importancia. ¿Cómo que sí tuvo su importancia? ¿Cómo que tuvo la importancia? O sea, el Antiguo Testamento señalaba ese momento. El Nuevo Testamento está lleno específicamente de ese momento. Pablo escribe sobre ese momento. El autor de la carta de los Hebreos escribe sobre ese momento. La figura, la sombra, los tipos que estaban pronto a desaparecer. Jesús habla sobre este momento. Jesús cita a Daniel y les dice a su audiencia, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en el capítulo 9, en el tiempo de esa cuarta bestia, se daría la desolación de la ciudad y de su santuario. Huyan a los montes. Y Lucas, donde Mateo 24 y donde Marcos 13 dicen, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Lucas en el versículo paralelo dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque está hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 17 de Apocalipsis para ir resumiendo y terminando? Tenemos que esta bestia que es el Imperio Romano, la cuarta bestia del libro de Daniel, capítulo 7. Ese cuarto imperio que surgiría, que lo vemos en el capítulo 13 surgiendo, que Juan lo ve que sale del mar. Es precisamente esa bestia, ese imperio, es donde se sienta o sobre quien cabalga la gran ciudad. La ramera está cabalgando sobre el Imperio Romano. Hay una relación entre ella y el Imperio Romano. ¿No era eso lo que estaba sucediendo? ¿No era eso lo que sucedía con Israel, con Jerusalén? ¿No estaba en una relación con Roma? Hasta que en un momento dado, como dice el capítulo 17, Roma, que era esa bestia, que era su amante de turno, se viraría en contra de ella para destruirla y para quemarla. ¿No fue eso lo que sucedió? Sí, o sea, la destrucción de Jerusalén duró mucho tiempo más. La caída y la destrucción data generalmente, o sea, a tipo de conocimiento general en el año 70, pero no es que en el año 70 ya se acabó, ya. No, la destrucción y todo duró mucho tiempo más. Se acabó las películas de Armagedón. Bueno, Armagedón lo estuvimos trabajando, Vanessa, en el capítulo 16 y vimos que ni tan siquiera era una mención de una batalla real. O sea, se está recordando, en el capítulo 16 se estaba recordando al pueblo, se les estaba recordando utilizando un lenguaje sobre un evento que había sucedido, ¿ok? Para utilizar ese evento como referencia
del contexto real de lo que le estaba sucediendo entonces al pueblo ahora. Y esa es la dinámica que una y otra vez vemos en Apocalipsis. Se le traen imágenes de eventos que han sucedido previamente en el Antiguo Testamento a una audiencia que conoce la literatura antiguo testamentaria y que va a entender con toda claridad lo que le quieren decir, ¿no? Y vemos todo el lenguaje a través de todo el Apocalipsis. Hemos visto desde el capítulo 1, mayormente desde ese capítulo 4 en adelante, que comienza todo ese lenguaje antiguo testamentario. Y las imágenes y los sellos y los 4 juicios que provienen de Levíticos 26 y los ciclos de 7 y el sello de Dios en su frente y la marca de esta bestia en la mano derecha y en la frente y el por qué. Mire, esto no se trata de que lo querramos ver, hay algunos que lo quieren ver en un lente preterista y en un lente de que ya pasó. Esto se trata de que esa bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es la bestia que había profetizado Daniel, la 4ª bestia. Y Juan está diciendo, tiene elementos de leopardo, de oso y de león. Hay una correlación directa que es innegable. Usted no me puede decir que la bestia de Apocalipsis 13 es futura, es una bestia que va a venir en el 2000, no se sabe cuándo. Y la relación que hay entre la ramera y la bestia la vemos en el capítulo 13. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 yo les dije que hay una entidad que en el capítulo 13 no se llama ni la gran ramera ni el falso profeta. Se le llama la bestia que sube de la tierra, que la vemos más adelante en el capítulo 13. Con 2 cuernos como de cordero, tenía apariencia de cordero, es una antítesis del verdadero cordero de Dios. ¿Ve? Una antítesis del verdadero cordero de Dios. Tiene apariencia de cordero, pero no es el verdadero cordero de Dios, que podía salvar a su pueblo, el redentor de su pueblo. No, tiene apariencia de cordero, pero por dentro habla como dragón. Responde a los intereses del dragón que habíamos visto en el capítulo 12, el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué más se dice? En manera de antítesis, hace descender fuego del cielo, de la misma manera que hacían los verdaderos profetas, Elías, Moisés, los verdaderos profetas antiguotestamentarios. Ahora, esta bestia hace descender fuego del cielo, pero es un falso profeta. Es para engañar a los moradores de la tierra y llevarlos a que adorasen al imperio. En el capítulo 16 no se le llama la bestia de la tierra. Se le llama el falso profeta. ¿Ve? Y ahora en el capítulo 17 no se le llama el falso profeta ni la bestia de la tierra. Se le llama la gran ramera. Ese organismo religioso que actuaba como un falso profeta, que era una bestia vestida de cordero, pero en realidad trabajaba para el dragón, y que estaba representado, ese organismo estaba representado en una ciudad. Se le llama la gran ciudad. Apocalipsis 11:8 dice, donde también Cristo fue crucificado. La gran ciudad donde Cristo fue crucificado. Y esta gran ciudad está en esa relación con el imperio romano y está cabalgando sobre el imperio. Ella no tiene autoridad inherente. Dice el capítulo 13 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ella no tiene autoridad suya. La autoridad que ejerce no es inherente. Vimos que Jerusalén no pudo ni tan siquiera hacer con Cristo lo que les dio la gana. Ellos tenían que llevarlo a Roma, porque ellos no podían hacer en territorio romano, en territorio del imperio romano, lo que a ellos les parecía. La autoridad era Roma. Ellos ejercían la autoridad de la primera bestia. ¿Ve? Jerusalén está cabalgando sobre el imperio romano y ejerce la autoridad del imperio romano, llevando a los moradores a que adoren al imperio y a que juren lealtad y fidelidad al imperio romano. Pero ese imperio romano en un momento dado se viraría en contra de Jerusalén y la destruiría.
Y esa bestia sobre la cual cabalga la mujer, sobre la cual cabalga la prostituta en el capítulo 17, esa bestia fue el Imperio Romano. Fue el Imperio Romano que destruyó a Jerusalén en el año 70. Le guste usted o no le guste, usted lo quiera arrancar de allí, lo quiera traer a la actualidad, lo quiera trasladar al 2000 no se sabe cuándo, la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13 es la cuarta bestia que vio Daniel. Era ese cuarto imperio que vendría luego del imperio de Grecia. Porque la visión de Daniel contiene desde Babilonia hasta Roma. Y el tiempo del cumplimiento era el tiempo de Roma. Los días de retribución habían llegado. Y Dios utilizaría una vez más al amante de turno de Jerusalén. En este caso, el amante de turno era Roma. Y el amante de turno se convertiría una vez más en el instrumento de Dios para traer juicio sobre ella. Y por eso vemos ese llamado una vez más a que salgan de Babilonia. Salid de ella, viene juicio sobre ella. Jerusalén se ha convertido en Sodoma. Jerusalén se ha convertido en Egipto. Jerusalén se ha convertido en Babilonia. Salgan de ella, viene juicio sobre ella. La bestia la va a destruir. Y la bestia la destruyó. Y la bestia la destruyó. Así que los mártires, la sangre de los mártires de Jesús, esto va a arrojar mucha más fuerza todavía sobre Jerusalén. Y las contestaciones y las explicaciones que comienza a dar el ángel, porque el ángel, por suerte, el ángel explica. El ángel le explica a Juan la visión que está teniendo. ¿Okay? Vamos a ver entonces más adelante también algunas características sobre esa bestia, sobre el imperio romano. Se habla de las cabezas del imperio, de los reyes. Hay una porción que yo creo y reconozco que es un poco confusa, donde se habla de uno que ha caído, otro que no es, otro que vendrá por poco tiempo. Vamos a presentar nuestra interpretación, ¿verdad? Pero ciertamente son pasajes que de pronto muchas veces pueden ser retantes. Algunos versículos, es imposible hacer un cuadro total, versículo por versículo, palabra por palabra, y que en un momento dado no leamos uno o dos versículos y digamos, aquí pueden surgir diferentes interpretaciones, aún desde el texto bíblico o aún desde un trasfondo histórico. No, yo no soy perfecto, siempre yo me equivoco mucho y si me equivoco, pues corrijo, yo no tengo problema en corregirme. Eso lo aprendí, gracias a Dios me sirvió haber sido dispensacionalista y venir trabajando escatología a nivel de estudio. Si tengo que corregir todavía, actualmente, si tengo que volver a corregir, corrijo. Si la escritura me demuestra, me prueba, me corrige, me enseña, yo corrijo, ¿por qué no? Corregir es bueno. Corregir es bueno. Sí, ya pues vamos a llegar por allí a eso de la sucesión de los Césares, ¿verdad? Ahí tenemos a Gayo Suetonio, un historiador romano, la vida de los 12 Césares, y también Flavio Josefo, un historiador judío, que hace una narrativa cronológica con relación a los Césares. Y cuando se saca, pues, la cronología, el tiempo de cada uno, entonces nos topamos con que probablemente Juan, presuponiendo la fecha temprana de Apocalipsis, estaba escribiendo mientras Nerón era ese sexto que dice uno es. O sea, ese de quien se dice uno es, estaba vivo en el momento que Juan está escribiendo. Ese es otro problema que el futurismo tiene que decir. Cuando ahí dice uno es, pues no era. No era. Ese uno es, será en el 2000, no se sabe cuándo. ¿Sí?
Hay cositas aquí que vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿ok? Nada, en confianza, en confianza. Yo, para quemarme, no, por favor, si me equivoco, no me quemen. Si me equivoco, pues me corrigen o me dicen, mira, Moisés, ¿no has visto esta otra interpretación? Te recomiendo esta otra o analiza esto, a ver qué te parece, ¿sí me entiendes? Que no sea la futurista dispensacionalista, y si es una futurista que tenga base escritural, ¿sabes? Que podamos trazar escritura. Si no podemos trazar escritura, no me interesa, no me interesa. Damos gloria a Dios por eso. Antes yo le temía al Apocalipsis, pero cuando empecé a ver sus videos aprendí mucho y ahora el Apocalipsis es un libro que más me gusta. Sí, es que es un libro que fue dado para eso. Era un libro que era dado para eso, para dar esperanza, porque ya pronto estaba, o sea, se daría ese juicio, se daría esa venganza, se le estaba pidiendo fidelidad, se le estaba diciendo a las iglesias aguanten. Los eventos que van a suceder ya están pronto a suceder, o sea, se le dice a Juan, no selles el libro, no selles esto. Y estaba en un momento crucial, o sea, un momento crucial donde llegaba un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Y para nosotros aún, al tiempo de hoy, vamos a ver en esos capítulos finales de Apocalipsis donde se da, pues, digamos que la disyuntiva o la controversia para aquellos que analizamos el libro de Apocalipsis desde la perspectiva preterista, si vamos a analizar todo, absolutamente todo cumplido, o si hay unas partes del libro de Apocalipsis en sus capítulos finales que todavía podemos ver que hay relevancia para la iglesia actual, que todavía nosotros estamos allí recogidos dentro de un mensaje que hay, ¿no? Allí vamos a ver las diferencias que hay entre Armagedón, lo que estuvimos viendo en el capítulo 16, y otra guerra o otra batalla que se menciona más adelante, que es la de Gog y Magog, ¿no? Porque pues Armagedón básicamente era una batalla que se menciona o que se hace referencia de ella con relación a la destrucción o con relación al juicio que vendría sobre esta Jerusalén, la Jerusalén apóstata que está siendo enjuiciada, que está siendo destruida. Armagedón sucedería previo a un periodo de tiempo que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante un periodo de tiempo que se menciona, vamos a ver luego si esto es literal, si es simbólico, las diferentes posturas. Apocalipsis 20, sumamente difícil la interpretación de Apocalipsis 20. Allí se divide, mucha escatología se divide a causa de Apocalipsis 20. Pero pues hay un periodo de tiempo que se menciona allí, y la otra batalla que vamos a ver, la mención de esta otra batalla, al parecer se da posterior a ese periodo de tiempo que se menciona, mientras que Armagedón se da previo a ese periodo de tiempo que se menciona. En Armagedón vemos que la ciudad está siendo enjuiciada para ser destruida, mientras que en Armagedón, mientras que en Gog y Magog no se habla de una ciudad ramera, se habla de una ciudad amada que es protegida. O sea, vamos a ver los contrastes, pero cuando lleguemos allá, entonces trabajamos eso. Vamos a seguir en el capítulo 17, que todavía falta mucho más. Falta mucho más. Lo importante de lo que estuvimos trabajando hoy, esa relación entre la mujer y la bestia. Que podamos identificar con toda claridad que la mujer se trataba de ese aparato religioso representado en la ciudad de Jerusalén. El mismo ángel le dice a Juan, la mujer que has visto es la gran ciudad. Okay. Y esa ciudad estaba sentada o estaba cabalgando, tenía una relación con la bestia, cabalgaba sobre ella. Y esa bestia es la misma bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que a su vez es la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, el imperio romano. ¿Okay? Así que vamos poco a poco con esto. Tenemos 2 horas completas, hemos completado las 2 horas. Yo le agradezco a todos su tiempo, su participación. Nos vemos mañana, mi gente, que descansen. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.